Bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a profundizar en una historia en la que conoceremos a los monstruos de Gloucester, un matrimonio que cometió unas atrocidades tan grandes que serían considerados como los mayores asesinos de Gran Bretaña. Comencemos. Primero conozcamos a los protagonistas del vídeo. Frederick Walter Stephen West, más conocido como Fred West, nació el 29 de septiembre de 1941. Provenía de una familia humilde de granjeros en Marshmarket. Este nunca fue al colegio, por lo que apenas sabía escribir. Fue el segundo de 6 hermanos y su infancia, según declaró, estuvo caracterizada por constantes abusos sexuales de sus padres. Cansado de la vida rural y de las prácticas de abuso de sus progenitores, huyó de su casa hacia Hertford, donde pasó un mes sin bañarse y en condiciones totalmente desfavorables. La aventura duró poco, y tras un mes sin agua ni alimentos, volvería a su hogar. Allí lo esperaban de nuevo un padre alcohólico y maltratador que lo golpeaba de manera recurrente, y una madre que, según Fred, lo había iniciado en el sexo a los 12 años de edad, y le había hecho vivir experiencias totalmente grotescas, incluso con animales. Años después, Kitty, la menor de los West, confesó que el joven la había obligado a tener sexo con él durante varios meses. Esto provocaría el embarazo de la joven con 13 años de edad. Fred no lo negó, y a pesar de que hubo un juicio sobre el caso, nuestro protagonista fue absuelto por falta de pruebas. Con el rechazo de gran parte de su familia, dejó atrás Marshmarket y estuvo deambulando por distintas ciudades de Gloucester. Fred se comportaba como una persona grosera, maleducada y que solía alardear de sus conquistas y logros. En esa época conocería a Rena Costello, una joven prostituta de 21 años que estaba embarazada de un chofer pakistaní. Ella se enamoró profundamente y pronto empezaron una relación sentimental. Finalmente acabarían casándose el 17 de noviembre de 1962 en Ledbury. Ese día, la vida de Rena cambiaría para siempre. En julio de 1964 nacería Anne Mary, la primera hija del matrimonio. Tenían una vida bastante agitada, mudándose permanentemente en busca de empleo. Rena hacía lo que podía para criar a sus hijas lo mejor posible, pero no era fácil, pues tenía al lado a un hombre agresivo que las maltrataba, golpeaba y las dejaba encerradas cuando él salía. Poco tiempo más tarde, empezó a abusar sexualmente de Charmaine, su pequeña hijastra, y obligaba a su mujer a prostituirse para conseguir ingresos. La situación familiar era insostenible. Para huir de esta realidad de abusos y violencia doméstica, Rena escaparía a Escocia dejando atrás a sus 2 hijas. Pronto empezaría una relación con Annie McFall, la niñera de sus hijas. Tenía 18 años y se convertiría en la primera víctima de la que se tiene registro. Era el año 1967. La joven Annie McFall estaba embarazada de 8 meses. Pero había un problema. Fred no quería tener más hijos. Por ello, rápido y sin remordimientos, la asesinó, amputándola los dedos de las manos y los pies, y sacó el feto del vientre. Era una niña. Finalmente las enterró en un descampado en Finger Post Field. Ahora conozcamos a la otra protagonista de la historia, Rosemary Letts, nacida el 29 de noviembre de 1953. Sus padres tenían una enfermedad mental y la gestación había sido complicada. En su hogar, la situación siempre fue dura. Su padre, esquizofrénico y maltratador, tenía un comportamiento violento y se convirtió en una presencia autoritaria y terrorífica. Cuando Rose tenía 15 años, conocería a su compañero de perversiones y al hombre que la complementaría. Estamos hablando nada más y nada menos que el conocido Fred West. Fred encontró en Rosemary el complemento perfecto para su mente retorcida. Con una amplia experiencia sexual y gran interés por la pornografía y la perversión, la pareja no dudó en empezar una relación. Los padres de Rose desaprobaron la relación desde un comienzo. Tras su denuncia a los servicios sociales, Rosemary fue enviada a un hogar para jóvenes. En cuanto cumplió los 16 años, se fue a vivir con Fred definitivamente. Tras mudarse juntos en octubre de 1970, Fred y Rosemary fueron padres de su primera hija, de nombre Heather. Pero la niña, ya desde pequeña, sufría maltrato físico por parte de sus padres. Una de las testigos de esto fue Charmaine, la hija adoptiva de Fred, que pasaba una temporada con ellos. Fred fue apresado durante unos meses
por unos robos menores. Con esto, dejaba a Rosemary a solas con las 3 niñas, Heather, Anne-Marie y Charmaine, la hijastra de Fred. Esta última sería asesinada por Rosemary en junio de 1971. Cuando llamaron del colegio para preguntar por qué había faltado a clase la última semana, aseguró que se había mudado con su madre. Nunca nadie intentó saber más. Cuando Fred salió de prisión, Rena, su exmujer, la cual había huido a Escocia hacía un tiempo, volvió para ver a sus hijas. Ya os podéis imaginar lo que le pasó. Fred la estranguló y le cortó los dedos de las manos y los pies, y finalmente acabó enterrándola en el mismo lugar de Annie McFall y Charmaine. A mediados de enero de 1972, los West se casaron sin ningún testigo, y Rose se quedó embarazada de nuevo, naciendo su hija Mae en junio. Más tarde se mudarían a la que sería la Casa de los Horrores en el 25 de Cromwell Street, una céntrica calle de Gloucester. Estuvieron alquilados 3 meses hasta que finalmente compraron la propiedad. Ese fue el lugar de angustia y sufrimiento de muchas mujeres a lo largo de 25 años de crueles crímenes. Rose tenía una habitación propia en la que trabajaba como prostituta. Fred no solo era el encargado de buscarle clientes, sino que con frecuencia participaba en sesiones sexuales tan extrañas como deplorables. Los West tuvieron más hijos: Stephen, Louise, Berry, Rosemary y Luciana. Estos infantes habían crecido con la idea de que el mundo exterior era malo y que lo mejor era estar con la familia, dentro de esa horrible casa donde se les obligaba a ver fotos y vídeos pornográficos y donde eran golpeados y forzados de manera recurrente. Un día cualquiera, Fred llevó a su hija Anne-Marie, de tan solo 8 años, al sótano de la casa. Allí estuvo horas forzando y abusando de la niña. Cuando acabó, Fred le dijo: «Tienes suerte de tener un padre como yo». Además de esclavizarla con tareas domésticas agotadoras, Rosemary también abusaba sexualmente de su hijastra. A los 13 años la prostituyó y la llevó a trabajar con ella al cuarto de los horrores. El interés de Fred por sus hijas nunca decayó. Por ello, cuando Anne-Marie consiguió escapar e irse a vivir con su novio, Fred puso los ojos sobre Heather y Mae, que serían víctimas de horribles abusos. La mayor empezó a contar a una amiga lo que estaba ocurriendo. La pareja se enteró, y como castigo, fue asesinada y enterrada en el jardín de la casa. Stephen, uno de sus hermanos, fue el encargado de cavar la fosa. Toda esta atrocidad se extendería más allá del ámbito familiar. A finales de 1972, Caroline Owens, la niñera de 17 años que cuidaba a sus hijos, fue abusada y secuestrada contra su voluntad. Por suerte pudo escapar y denunciar a la policía. En el juicio, Fred dijo que ella había dado su consentimiento para mantener relaciones. La joven estaba tan conmocionada que no pudo dar su testimonio. Finalmente, Fred fue absuelto por falta de pruebas. En el año 1973, la pareja asesina secuestró a Carol Cooper y Lucy Partington, de 15 y 21 años de edad, y después de sufrir abusos sexuales, fueron asesinadas y enterradas en el sótano de su vivienda. A lo largo de 20 años, hubo otras víctimas que sufrieron el mismo destino. Estas fueron Juanita Mott, Shirley Robinson, Alison Chambers, Linda Gauch, Ceres Seeger y Shirley Hubbard. En mayo de 1992, una de las hijas menores de los West se atrevió a romper el silencio y contó a una de sus amigas los abusos a los que se había enfrentado a lo largo de su vida. La amiga no dudó en notificarlo a la policía, los cuales iniciaron una investigación formal, en el que también se indagó en la desaparición de Heather. Los hijos menores de los West fueron trasladados a hogares tutelados y Fred fue detenido por violación. El 24 de febrero de 1994 se conseguiría una orden judicial para excavar en el jardín de la casa, en busca del cuerpo de Heather, que finalmente fue encontrado días más tarde. Aparte del cadáver de esta, la policía encontró más cuerpos de hasta 9 mujeres en total. Más de 20 años de crueldad por fin habían sido descubiertos. Finalmente, Fred y Rosemary serían condenados a cadena perpetua por el asesinato de 12 mujeres. El 1 de enero de 1995, Fred West fue encontrado ahorcado en el suelo de su celda, dejando atrás una vida llena de maldad y sadismo. Rosemary aún continúa en prisión, y esperemos que no salga nunca. En cuanto a la vivienda de los horrores, fue demolida en el año 1996, dejando atrás una historia oscura de muerte y destrucción. Aquí acabamos con la historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte el contenido. Un saludo.